En los últimos años, se viene pronosticando que debido al calentamiento climático, el Ártico sufrirá tal deshielo que en verano habrá disminuido su manto helado hasta el punto que permita la navegación de grandes buques. También se habla de la posible desaparición de numerosas especies como el oso polar. Pero poco oímos sobre cómo repercutirá el cambio global sobre los humanos que habitan el Ártico. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla por primera vez al resto del mundo para decirles que el clima está cambiando, lo primero que menciona es la posible desaparición del oso polar. Escuchamos atentamente, ya que sus siguientes palabras deberían ser: también me preocupa la situación de los pueblos que habitan el Ártico, pero eso nunca ha ocurrido. Estos pobladores del Ártico, los inuit, antes conocidos como esquimales, son los primeros afectados por el cambio global. Algo está pasando en estas últimas temporadas. El mar se hiela mucho más tarde y el hielo luego dura menos. El hielo son nuestras carreteras para ir en busca de la caza. Si no tenemos hielo, no podemos llegar hasta nuestras presas. Los inuit, primeros afectados del cambio climático. En los últimos años, conceptos como cambio global, cambio climático, calentamiento global, llegan con mayor frecuencia a nuestros oídos. Nos indican que en el planeta Tierra se está produciendo una transformación en el clima con unas consecuencias todavía desconocidas para la mayoría de sus pobladores. El calentamiento que está experimentando el planeta como consecuencia de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero es particularmente intenso en el Ártico. Utilizamos datos de nuestro satélite para observar las regiones polares varias veces al día. Y de esta forma recopilamos pruebas de la manera en que el cambio climático está impactando en las masas de hielo que flotan en el océano, en el manto de hielo de Groenlandia y en otras masas de hielo dispersas en el Ártico. Vemos que alrededor de la costa de Groenlandia están teniendo lugar cambios dramáticos en el manto de hielo, lo cual queda evidenciado por una mayor fluidez en la llegada del hielo al océano desde los bordes exteriores del manto de hielo. Al mismo tiempo, hemos comprobado que el calentamiento está afectando también a la extensión y cantidad de hielo marino en el océano Ártico. Si los investigadores nos confirman que el cambio climático es ya una realidad en el Ártico, es bueno conocer cómo y de qué manera este cambio está afectando a los seres vivos que lo habitan. Con frecuencia oímos cómo el oso polar, el mítico rey del Ártico, puede llegar a desaparecer por la gran rapidez con la que su entorno está variando y carecer del tiempo suficiente para su adaptación. Pero el Ártico también está habitado por seres humanos, de los cuales desconocemos cómo el cambio climático les está afectando en su vida junto al hielo, que ahora ven cómo se aleja
o incluso desaparece. Hará unos 20 años que la situación empezó a cambiar. Los cazadores, nuestras familias, todos los que mantenían una estrecha relación con el medio ambiente, empezaban a hablar de un cambio en el clima, de la desaparición del hielo, del cambio en el comportamiento de los animales. Sabíamos que no era algo natural. Nos llevó varios años convencer a la comunidad científica de que algo estaba pasando a este respecto. No solo un cambio meteorológico, sino un cambio climático. El Ártico es el barómetro de la meteorología mundial, por eso nosotros nos dimos cuenta antes que nadie. Hasta hace poco tiempo, los pobladores humanos del Ártico eran conocidos como esquimales, nombre adquirido de los indios de Norteamérica que significa gente que se alimenta de carne cruda. Pero ellos lo entendían como una forma despectiva para denominarles. Preferían que se les llamara inuit, que en su lengua el inuktitut significa simplemente gente, personas. En el mundo hay como unos 150.000 inuit. No son muchos, pero ocupan y utilizan millones de kilómetros cuadrados de tierra y océano en el Ártico. Viven principalmente en el norte de Canadá, Alaska, Chukotka en el oriente ruso y en Groenlandia. En este último punto geográfico, Groenlandia, habitan unos 50.000 inuit, donde la mayoría se concentran en la costa oeste. Groenlandia significa tierra verde y es la mayor isla del mundo después de Australia. Su extensión es 4 veces la península ibérica y su población supera los 56.000 habitantes. Los inuit la llaman Kalalit Nunaat, que significa la tierra donde viven los seres humanos. En 1953 dejó de ser colonia danesa para integrarse como un territorio más en el Reino de Dinamarca. Hoy en día, aunque sigue dependiendo de Dinamarca, desde 1979 dispone de un gobierno y una cámara legislativa propios para gestionar sus asuntos internos. Groenlandia es el único territorio que solicitó y consiguió separarse de la Unión Europea, aunque por su relación con Dinamarca posee la condición de Estado asociado. La razón por la que la gente rechazaba la idea de la Unión Europea tiene mucho que ver con las políticas que se iban a adoptar sobre los caladeros. Varios países europeos eran grandes potencias pesqueras. España no lo era en aquel momento, pero la flota de alta mar alemana era muy potente. Y como esa había otras flotas importantes pescando en aguas de Groenlandia. Cada año, los responsables de los caladeros de Groenlandia tenían que ir a Bruselas a discutir sobre los derechos que iban a tener los groenlandeses para pescar en los caladeros de Groenlandia. Era una situación intolerable. En 1985, Groenlandia reforzó sus relaciones con los países nórdicos y con el resto de las etnias de origen inuit, constituyéndose la Conferencia Circumpolar Inuit. Creo que lo que hemos logrado es cambiar el discurso en el debate sobre el cambio climático a uno al que se le puede poner una cara humana.
Y también gracias al trabajo pionero que he llevado a cabo en el enfoque de la cuestión desde el punto de vista de los derechos humanos, se ha podido captar la atención del resto del mundo, que ha podido poner una cara humana al problema, ya que en ningún sitio se ha podido ver este tipo de conexión debido a que nos alejamos mucho de la realidad cuando los gobiernos y las autoridades dialogan y debaten sobre el cambio climático. Todo se queda en palabras. Derretimiento del hielo, la fauna, la tecnología, el comercio, sumideros de carbono. Creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que se trata de un problema humano. Es un asunto de derechos humanos y de humanidad compartida. Los frondosos terrenos de la zona sur de Groenlandia son aptos para la cría de ovejas. Durante el verano se cultivan áreas que proporcionan los pastos necesarios para el invierno, pero la meteorología ha variado últimamente, con distinta repercusión en las granjas de la zona. En estos últimos años ha habido cambios. Primero en el otoño, donde ha hecho mucho calor, incluso ha llovido. Hay muchas lluvias intensas durante el invierno y el otoño. Antes llovía, pero lo normal era que alternara unos días de lluvia con otros de nieve. Pero aproximadamente desde el año 2002 o 2003 tenemos periodos de lluvia constantes. Apenas nieva. Estamos sorprendidos porque antes esto no sucedía. Y esto es un problema porque cuando la vegetación está mucho tiempo sin estar cubierta por la nieve, el pasto es bastante peor, incluso llega a estropearlo y dejarlo inservible para el ganado. Con el cambio climático no todos son inconvenientes para los granjeros. Al retrasarse la llegada del invierno y durar menos, los tiempos de pastoreo son más largos, consiguiendo que las ovejas tengan más corderos y de mayor peso. También para los agricultores de la zona sur de Groenlandia, la única zona donde hasta ahora se ha podido cultivar la tierra, ha visto cómo han mejorado sus cosechas. En los últimos años se ha incrementado notablemente la producción de patatas, coliflor, brócoli y col. Nars es una importante población del suroeste de Groenlandia. Durante la Guerra Fría fue utilizada por los norteamericanos como centro de comunicaciones. Unas 2.200 personas viven en esta ciudad y las pequeñas aldeas cercanas. Los inuit buscan un sentido a todo cuanto les rodea. Dicen que cuando oyen llorar a un niño recién nacido es porque está pidiendo un nombre. El índice medio de natalidad de las mujeres en núcleos rurales es de 3 hijos, mientras que en los núcleos urbanos es de 2. La esperanza media de vida de los groenlandeses es de 68 años para las mujeres y 62 para los hombres. Los cazadores ponen a la venta carne de foca, uno de los platos preferidos para los inuit. En Narsaq, también el cambio climático ha producido cambios en la principal fuente de ingresos para los groenlandeses, la pesca. En nuestro recorrido por los fiordos del sur de Groenlandia, bordeamos icebergs, enormes bloques de hielo que procedente de los glaciares navegan a la deriva impulsados por las corrientes marinas y el viento. La parte emergente que nos sorprende y atrae por sus curiosas formas corresponden tan solo al 10% del tamaño real. El resto queda oculto bajo las aguas. Ante la llegada de una tormenta, aceleramos los motores para resguardarnos en la ciudad más populosa de la zona sur de Groenlandia, Qaqortoq, ubicada en una gran montaña donde se asientan la mayoría de las coloridas casas donde viven las 3.000 personas que componen su población. Ivars
llegó a estas tierras en 1964. La cultura inuit le impactó de tal modo que decidió dejar su trabajo de geofísico para disfrutar dando a conocer al mundo la vida de este pueblo a través de su cámara fotográfica. Sin duda, hace 40 años, cuando acompañaba a los cazadores de osos por el norte de Groenlandia, ya nos percatamos de que los glaciares que aparecían en nuestros mapas daneses ya se habían retirado varios kilómetros de su posición inicial. Pero no sabíamos el significado de este hecho. Creíamos que podía ser el movimiento de vaivén del frente glaciar, que era el movimiento natural. Pero ahora se ve claramente que los glaciares se están retirando y la capa de hielo se está haciendo cada vez más fina. También el hielo en agua marina es de gran importancia para los cazadores porque es hasta ahí donde pueden llegar con sus trineos. La mayoría de la gente con la que hablamos se interesan por conocer el origen de este cambio del clima, principalmente porque ya está repercutiendo en sus vidas. Los groenlandeses tenemos la mentalidad de que no somos los dueños de la meteorología. Es algo muy difícil de cambiar. Los científicos dicen que la emisión de gases de efecto invernadero debe erradicarse, o al menos disminuir en gran medida. Y Groenlandia está tomando medidas al respecto. Están construyendo centrales hidroeléctricas. Ahora hay 3 centrales hidroeléctricas en las que yo trabajo. Y se están construyendo más. Estamos cumpliendo con nuestra parte para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En el puerto de Qaqortoq se apilan numerosos contenedores donde se recibe gran parte de la ayuda enviada por Dinamarca, la cual influye notablemente para que no se produzcan cambios en las actuales relaciones. Lo que se puede prever, por lo menos para los años que me quedan de vida, es que no habrá ningún planteamiento de escisión con Dinamarca. No se planteará la posibilidad de la República de Groenlandia, debido a las relaciones comerciales, la dependencia económica con Dinamarca. Groenlandia recibe de Dinamarca una considerable suma de dinero cada año, de la que puede disponer como guste para invertirlo en industria, en educación o en lo que quieran. Se va a legislar sobre este asunto para que en los próximos años, sin necesidad de ningún tipo de negociación, Groenlandia siga recibiendo de Dinamarca tantos cientos de millones de coronas cada año. Por esta razón, no habrá escisión entre Groenlandia y Dinamarca, pero sí habrá una mayor independencia cultural y lingüística. De eso no hay duda. La más dura consecuencia de los rápidos cambios en la comunidad groenlandesa es el alto número de suicidios, principalmente entre los jóvenes. Tenemos un serio problema con los suicidios. Suelen ser jóvenes varones los que cometen suicidio. Es algo que ha planteado muchas cuestiones sobre cómo educamos a nuestros hijos. Los chicos tienen más problemas.
No somos tan abiertos como las mujeres para hablar de nuestras cosas. Cuando tenemos problemas, nos cerramos y no tenemos con quién hablar. Y cuando no sacas tus problemas, crecen por dentro y te pueden llevar a hacer algo tan terrible. Además, viviendo en esta ciudad remota y aislada, y considerando que en el invierno los barcos no salen durante 6 u 8 meses, no tienes a dónde ir. Si no tienes trabajo, no tienes dinero para el billete de avión. El viaje al aeropuerto más cercano ya son unas 1000 coronas. Y si no tienes trabajo, es difícil reunir ese dinero. No tenemos mucho contacto con el mundo exterior. Quedarse aquí y luchar con tus propios problemas llega a ser una espiral negativa. Tenemos muchos suicidios. Durante el invierno pasado tuvimos 17. Se suicidó un joven. Luego se suicidó su mejor amigo. Luego la novia de este. Fue algo terrible. En el mundo de hoy, el ocio cada vez tiene más importancia. Es ahí donde los jóvenes groenlandeses pueden encontrar una solución a sus problemas. Creo que como a otros jóvenes del mundo, a los jóvenes groenlandeses les gusta cantar, bailar, tocar música, escuchar música, reunirse. Los jóvenes aquí producen mucha música, es un hecho. Los jóvenes groenlandeses tienen mucho talento para conseguir nuevas formas de crear música, para cantar rap en nuestro idioma. Son muy buenos. Alguna vez echamos de menos el tener un cine, porque a veces puedes aburrirte un poco aquí, pero por eso tocamos música. Pero siempre podemos ir a la ciudad, donde hay un bar en el que podemos beber y bailar. Tengo pensado volver a Groenlandia, ya que la sociedad groenlandesa ha pagado mucho dinero para que pueda estudiar, tanto aquí como en Dinamarca, y además me proporcionan una vivienda mientras que estoy en Dinamarca, así que creo que le debo mucho a esta sociedad. Creo que el calentamiento global es algo negativo y que deberíamos hacer algo al respecto. Durante los 2 últimos años hemos notado el cambio, sobre todo los pescadores, que ya no encuentran tantos peces como antes. Creo que todos los países deberían tomar medidas. Es bueno que hayáis venido. La vida de los inuit y los caribúes han estado ligadas a lo largo de su historia. Los indígenas del Ártico cruzaron vastos territorios siguiendo al caribú. Al comienzo de la primavera, las manadas se desplazan con lentitud hasta llegar a la tundra. El incremento de fuertes lluvias en la zona sur también está perjudicando el desarrollo de los líquenes, fuente principal de alimento para los caribúes, obligándoles a recorrer nuevas y mayores distancias, alejándoles de las zonas tradicionales de caza para los inuit. Los inuit han sobrevivido a las condiciones extremas de Groenlandia gracias a la caza. La foca forma parte de la dieta tradicional de los inuit. En invierno constituye el principal alimento y su recurso más preciado.
En el puerto, mientras el cazador descuartiza una foca, otros inuit aprovechan para comerse las vísceras crudas. No olvidemos que se les asignó el nombre de esquimales por su deseo de comer carne cruda. Los inuit son nómadas. Todas las primaveras esta familia acude al fiordo en busca de sus presas. El abuelo viene a cazar a este emplazamiento desde hace más de 60 años. La primera vez que vine aquí, debía de tener muy pocos años. Yo acompañaba a mi familia, que venía a cazar focas. Recuerdo que una de mis mayores alegrías fue cuando cumplí los 8 años y mi padre me dejó disparar, pero del retroceso del rifle me caí al suelo. En estos últimos años se caza mucho menos que antes. Este año es bastante peor que el anterior, hemos cazado la mitad. Nosotros vivimos de la caza, y si aquí no cazamos lo suficiente para poder vivir toda la familia, tendremos que buscar otra zona más al norte. He oído que las focas se están desplazando hacia allí. Ellas son como nosotros, viven donde está el hielo. En el Ártico, con la fusión del hielo, está cambiando la geografía de los litorales. Montañas e islas antes cubiertas por el hielo afloran ahora y deben ser registradas por los cartógrafos. Nuestra siguiente parada la hacemos en el aeropuerto de la capital de Groenlandia, Nuuk, donde se concentran unas 15.000 personas, casi la cuarta parte de la población de toda la isla. En los años 50, cuando Groenlandia dejó de ser una colonia y se incorporó como un territorio más de la corona danesa, se pretendió que las familias que vivían de la pesca y de la caza en pequeñas aldeas se mudaran a 3 o 4 grandes ciudades, donde trabajarían en las factorías de pescado y dispondrían de los servicios sociales necesarios. Pero este proyecto no cuajó. Nuuk es la sede del gobierno autonómico. Los líderes inuit son conscientes que lo global puede ser beneficioso para ellos, pero ojo, también para otros. Nuestra población en el Ártico es bastante estable, pero lo que nos preocupa es el interés extranjero, plantas de petróleo y de gas que quieren establecerse porque el hielo se está derritiendo. Eso es una idea romántica de estas empresas que creen que pueden abrir ese territorio sin preocuparse de los habitantes y de su tierra. Porque Groenlandia es mi tierra, es el país de los inuit. El periodo colonial ya ha pasado, ahora tenemos derechos humanos, tenemos el derecho al autogobierno y además se trata de nuestros recursos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia construyeron muchas instalaciones y la guerra terminó en los 90. Ahora existe una guerra caliente en la que los militares y otras industrias que se dedican a hacer dinero están interesados en el Ártico. Y creo que no es para el beneficio de la gente, sino para el beneficio de la industrialización y el capitalismo. ¿Por qué pensar que nosotros estamos haciendo algo mal, cuando en realidad se están haciendo las cosas mal en otras partes del mundo y son los países industrializados los que provocan el cambio climático? Estados Unidos emite entre el 25 y el 30% de los gases causantes del efecto invernadero. Esta nación es un importante factor del cambio climático y puede cambiar la dirección del proceso a escala mundial, pero aún así prefiere mantener un planteamiento sencillo, egoísta y a corto plazo. No es para nada un planteamiento inclusivo. Por ello hemos hecho nuestra propia petición a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en la que acusamos a Estados Unidos por su falta de acción ante la emisión de los gases de efecto invernadero. Y afirmamos que de esta manera está violando los derechos humanos del pueblo inuit.
Ilulissat es nuestra siguiente escala, el tercer asentamiento más grande de Groenlandia, con una población cercana a los 5.000 habitantes, está situado en un maravilloso fiordo declarado Patrimonio de la Humanidad, pero en los últimos años ha retrocedido 7,5 kilómetros. Como vimos en el sur, en el sector de la pesca, se está produciendo una transformación que de momento no parece nada halagüeña para los intereses de la comunidad. El número de gambas ha descendido en gran medida. Antes de las Navidades, los barcos volvían con unas 1.000 cajas. Y en marzo volvían solo con 500. Solía haber más gambas que ahora. Últimamente hemos visto que hay cada vez más bacalao, tanto en los fiordos como en el océano. Aún es pequeño, pero parece que hay mucho. Para producir gambas necesito entre 50 y 60 personas, mientras que para producir bacalao solo necesito 10. Por lo tanto, el negocio de las gambas es más importante para la comunidad. En Ilulissat, hasta hace poco tiempo, era posible que los pescadores salieran a pescar sobre el hielo con sus cañas, el halibut, una especie de lenguado. Pero ahora, el hielo es tan fino que se resquebraja con mucha facilidad y provoca numerosos accidentes. En el cementerio de Ilulissat descansan pescadores, cazadores que perdieron la vida al viajar en trineos o motos de nieve, como lo han venido haciendo durante años cuando el hielo del invierno era sólido y resistente durante 6 meses. Ahora apenas se mantiene firme 2 meses. En nuestra última etapa, antes de aterrizar en la región de Thule, decidimos aprovechar las magníficas condiciones meteorológicas para sobrevolar el majestuoso glaciar de Humboldt, llamado así en honor del padre de la geografía moderna universal. El proceso de formación de un glaciar comienza con la nieve que cae sobre el casquete polar de Groenlandia. Con el paso del tiempo se va comprimiendo y se convierte en hielo muy denso, que a consecuencia del peso del casquete polar se desliza lentamente hacia el mar abriéndose paso entre las montañas. En el caso de Humboldt se forma un frente de 110 kilómetros, convirtiéndole en el glaciar más grande de todo el hemisferio norte. La pericia de nuestro piloto nos permite disfrutar del espectáculo de un oso polar protegiendo a su cachorro de nuestro ruidoso pájaro metálico. La pequeña pista del aeropuerto de Qaanaaq exige del piloto la máxima concentración en la operación. Estamos en la región de Thule, el punto más inhóspito de la Tierra, donde el hombre ha sido capaz no de vencer a la naturaleza, sino de adaptarse a ella. En la región de Thule, en la aldea de Qaanaaq, la gente vive de la caza y de las ayudas procedentes de Dinamarca. Aquí, por ejemplo, dicen que es fácil para los del sur decir que ya no cazan tantas focas como solían. Pero es que aquí en el norte, si no cazas la foca, no tienes que comer. En el sur, si no cazan, pueden explotar el turismo, o pueden pescar otro tipo de peces, tienen ganado, o pueden cazar caribúes. Para estas personas, el principal problema no es tener que cambiar su cultura y sus costumbres, sino conservar la salud. Al contemplar el sereno paisaje blanco, percibimos una agradable sensación de pureza. Pero la realidad es muy distinta. El Ártico es una de las zonas más contaminadas del planeta.
La explicación de esta paradoja estriba en los más de 600.000 compuestos químicos que se generan en el mundo, entre ellos los denominados contaminantes orgánicos persistentes, dotados de una elevada toxicidad y persistentes en el medio ambiente. Es decir, no se degradan y se acumulan en los organismos. Estos contaminantes se originan en zonas templadas del planeta donde se evaporan hacia la atmósfera. Debido a sus propiedades físico-químicas, llegan a los polos y allí se depositan. Durante años se han ido acumulando en el hielo. Ahora, con la rápida fusión de los hielos en el Ártico, es posible que con esa misma y peligrosa velocidad se estén vertiendo al mar e introduciéndose en la cadena alimentaria. Algas, peces, focas, y de ahí pasen al oso y al hombre. Nos hemos convertido en los recipientes de estos tóxicos. Y nuestras madres lactantes tienen los niveles más altos del mundo. Imagínese el mundo en el que nos hemos convertido, cuando las mujeres inuit se lo tienen que pensar 2 veces a la hora de alimentar con leche materna a sus hijos, ya que podrían estar envenenándoles. Los contaminantes pasan de madre a hijo a través del cordón umbilical durante la gestación, y una vez el bebé ha nacido pasan a través de la leche materna. Los niveles de contaminantes que pasan a través de la leche materna depende mucho de los niveles que ha estado la madre expuesta, y los efectos que puede tener en el bebé aún son muy inciertos porque depende enormemente de los niveles que tiene, y lo que normalmente ocurre es que la acumulación de contaminantes a los primeros meses de vida del niño es muy grande, pero a medida que el niño va creciendo, esto se va diluyendo en el cuerpo. En Thule, sus habitantes se llaman a sí mismos los Inuit, los superhombres, porque viven y cazan en las condiciones más inhóspitas de la isla, pero también más sensibles al cambio climático. Bueno, si consideramos al pueblo inuit que habita aquí en el norte, sí podemos decir que están siendo muy afectados por el cambio climático, ya que un ligero cambio en su entorno puede significar un cambio drástico en su modo de vida. Aunque el cambio climático afecta a todo el mundo, lo hace antes y con mayor intensidad aquí en el norte. La población en esta parte se dedica a la caza, y la caza es una profesión muy vulnerable. La presa no está garantizada. Desde hace infinidad de años, los perros son los mejores compañeros de los cazadores. En Kanak viven 800 personas, pero más de 1.500 perros. El trineo consiste en 2 anchas tablas de madera horizontales y en otras tantas transversales, cubiertas de pieles. Algunos cazadores también los utilizan para transportar las famosas y esbeltas embarcaciones kayak hasta la orilla del hielo con el mar. Nuestra cultura de cazadores se basa en el hielo, el frío y la nieve, y en ningún otro lugar del mundo estos factores representan la movilidad y el transporte. Siempre he dicho que el hielo es nuestra carretera al supermercado. Nuestro entorno es nuestro supermercado. Cuando estas autopistas de hielo están en mal estado, empiezan a derretirse demasiado pronto o no se forman a tiempo. Se convierte en un problema de seguridad. Nos afecta de todas las maneras posibles. El cambio climático y el calentamiento global están derritiendo el Ártico en primer lugar. Actegua nos cuenta cómo a consecuencia de los rápidos cambios, las jornadas de caza son mucho más peligrosas. Hasta hace unos años, en esta época y en esta zona, estaba todo cubierto de hielo. Un hielo duro y fuerte. Pero ahora no es así. Tenemos que tener mucho cuidado por dónde viajamos con nuestros trineos en busca de caza, porque ahora el hielo es más fino y se deshace mucho antes. También ahora se ven menos focas,
Antes veíamos varios ejemplares apoyados en el hielo, disfrutando del sol. Pero ahora podéis comprobar con vuestros propios ojos cómo no se ve ni una sola foca. Tenemos que navegar grandes distancias con nuestros pequeños kayaks en busca de focas. Cada temporada que pasa nos resulta más difícil cazar. Y si yo no cazo, mi familia y yo no podremos comer. Los inuit nos han demostrado, con su capacidad de adaptación a un medio tan inhóspito, ser un pueblo fuerte e ingenioso, cualidades que también les permitirán adaptarse al cambio global. Me gustaría decir a la gente, conéctate. Conéctate a lo que está ocurriendo con el cambio climático para que todos tengamos el mismo sentimiento de conexión y de responsabilidad entre nosotros, lo que siempre llamo humanidad compartida. Cuando de verdad entiendas lo que está ocurriendo, las respuestas vendrán a ti y sabrás lo que tienes que hacer como ciudadano, ya sea en el seno de tu familia, en tu comunidad, en tu nación o a nivel internacional. Esas respuestas llegan cuando tú mismo haces la conexión, no solo en tu cabeza, sino cuando la haces con el corazón. Y es entonces cuando se produce el cambio. Cuando llegas a esa conexión, sabes lo que tienes que hacer. Infórmate sobre lo que le está pasando a nuestro planeta. Escucha las historias de aquellos que son testigos de primera mano del derretimiento de este planeta, del calentamiento de este planeta y de cómo nos afecta a todos. Escucha esa voz. Escucha esas voces indígenas, esas voces vulnerables de aquellos que están sufriendo la peor parte de la globalización. Entonces sabrás cómo debes actuar una vez hayas comprendido lo que ocurre.
to know is you are not alone. There is gold in the hearts of all the people. All you need to know is you are coming home to big blue skies and crystal water. If you go fall in love with the silent, simple perfection. Is in the northern lights, the dancing souls of my forefathers. All I need to know is in the eagle's flight. Big becomes small, a new perspective. Nature is ruler in the Arctic. Let the sun take you